You don't have it copy. Eso, no quiere. Ah, por acá no me lo voy a copiar. No es así. Es esta. Copy. Ahí está. Ese es en Acuífero Libre. ¿Dónde está en función de la recarga? N, la recarga neta. K, conductividad hidráulica. L, la longitud de análisis. Recarga. N. Y X es la distancia en el sentido de flujo. ¿No? Entonces, esas son las cargas hidráulicas en acuíferos libres. Y en acuíferos confinados, ¿recuerdan? H igual a C por X más C sub 2, vamos a llamarlo así. C sub 2. Es una función lineal, ¿recuerdan? Función lineal. Ya hasta donde recuerdo, este era más o menos H sub 2 menos H sub 1. Lo voy a traer de acá para no estar improvisando esta expresión. Voy a traerlo de acá. Fibroconfinados son estas. Y su función está por acá. Acá está. Ahí está. Es una función lineal, por supuesto. Y lo tenemos acá. Ahí está. Ya. Esta es la carga de la función. Bueno, esta es la función de las cargas hidráulicas en acuíferos confinados. Y este en acuíferos. Ya. Entonces, igual hay semiconfinados también, por supuesto. Estimar ¿cómo se estima, cómo se calcula la recarga vertical en acuíferos confinados? ¿Cómo calculamos? ¿Alguien tiene idea?
Listo. Entonces, ¿qué opinan de la recarga vertical en confinados? Entonces acá la recarga neta en confinados es igual a cero. No hay, pues, si el techo es impermeable, entonces ¿por dónde va a fluir verticalmente el agua? No, no hay posibilidad. No hay posibilidad de recarga vertical. En acuíferos semicombinados sí, porque el techo es semipermeable. Semipermeable, ¿no? Como hemos visto por acá, ¿no? Este es semipermeable, fíjense. El techo es semipermeable, hay flujo de agua, ahí están las flechitas, entonces podemos calcular la, la intensidad de recarga, ¿no? ¿Cómo se estima? Va, aplicando la ley de Darcy nada más. Entonces podemos poner ahí que el caudal vertical, acá, Q vertical, va a ser igual a qué. Aplicando Darcy. Darcy sería K vertical, ¿no es así? Este es K de conductividad hidráulica vertical por la sección, estoy aplicando Darcy, por la sección, puede ser delta X por delta Y, delta X, delta Y, el área en otras palabras, por su gradiente, todo esto por su gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico es la variación de las cargas, ¿no? Bueno, ponemos por acá variación de H con respecto ¿a qué? A la distancia vertical, ¿no es así? Entre eh, delta de Z podemos llamarlo así. Acá vamos a poner delta de Z. Por acá. O sea, la distancia vertical. Ese es. La variación de carga en la dirección Z. Siempre Z, porque es vertical. Z. Z. El área nos van a proporcionar una hectárea, pongamos, o 50 metros de ancho por 500 de largo, por decir. Entonces, eso será el área. La conductividad hidráulica vertical la conocemos. Si no tenemos, es el 10% de la horizontal. Por si acaso, si no la tiene. ¿Ya? Y delta de Z, pues la variación de carga entre los dos estratos, ¿no? Es decir, la diferencia de cargas entre la carga 1, en este caso arriba, y la carga en el semiconfinada que va a ser phi, nada más. Esa diferencia, evidentemente, va a permitir el cálculo de la recarga vertical. Caudal vertical. Caudal vertical. Ahí está. 5. Simular, dice, el comportamiento de la carga en el acuífero libre si la pérdida es igual a menos 5 milímetros. ¿Qué opinan al respecto? Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Este es un acuífero libre, así, ¿no? Con carga 1, carga 2, etc. Pero esta recarga no va a ser positivo. Esta carga, esta recarga. No, acá está como 5. ¿Qué significa eso? Que está recargando, es la recarga neta. No, en este caso va a ser pérdida. Y cuando es pérdida, ustedes ponen negativo ahí. Negativo. Entonces, ya.
esta formulita la desarrollan, que ya está ya en el Excel, todo eso. Acá está. Esa es la ecuación. Pero al n tienen que asignarle un signo negativo a n. N también está acá, es la recarga. ¿Qué significa esto? Que hay pérdida de agua de 5 milímetros. Acá. Negativo N, negativo N. ¿No? En el modelo, por supuesto. En el modelo que ya tienen disponible ustedes en sus laptops. ¿No? La carga, si la tienen ya. Ahí hemos dejado en la máquina del aula 1. Ahí está. ¿Ya? ¿Más preguntas habrá? A ver, vayan formulando alguna pregunta, voy a traer una agüita mineral. ¿Ya? Unos 2 minutos. Buenos días, Joaquín.
Yes, ma'am.
Ya está. ¿Están ahí? ¿Están ahí, amigos? Sí, ingeniero. ¿Tienen alguna pregunta adicional a estas? ¿Han revisado los problemas de los libros que les he recomendado, tal vez? Sí, ingeniero. Sí, han revisado. Muy bien. Entonces, ya, podemos formular más preguntas si gustan. Por ejemplo, pregunta 11, vamos a llamarlo así. Estimar el caudal en un modelo, con un modelo, ¿no? Un modelo 1D unidimensional para acuíferos libres, por ejemplo. Para acuíferos libres. Entonces, caudal, ¿no? El caudal. Entonces, rápidamente nos vamos a revisar nuestras copias y ahí vamos a encontrar el caudal. Entonces, esto copiamos por acá y lo vamos insertando acá. Entonces, el caudal básicamente va a ser esta expresión. O pueden decirles también en función a qué está el caudal en acuíferos libres, en función a qué. Está en función a la propiedad del acuífero, que es la conductividad hidráulica, la recarga también, está en función de la longitud de análisis del problema, y así sucesivamente podemos tener. Pero no hay un solo caudal, porque fíjense, acá esta recarga está en función a X, ¿no? Está variando en función a X. Eso hace la diferencia, por supuesto. Eso hace la diferencia de que el caudal esté en función a las propiedades del acuífero, básicamente. Pero es ingresar esto. Entonces, X evidentemente es en el sentido de flujo del agua subterránea. La distancia en sentido de flujo del agua subterránea. ¿Ya? Si la recarga es cero, entonces siempre vamos a tener solamente un caudal. ¿Sí? N0, entonces todo esto desaparece y esto desaparece y solamente quedaría esta constante por la conductividad hidráulica entre dos. Entonces es eso. Si la recarga es cero, se vuelve como, al igual que un acuífero confinado, se vuelve más o menos parecido a eso. ¿Qué más? Podrían preguntarnos también. Podrían preguntarnos lo siguiente. Vamos a ver. Sí, nos plantean este problema. Pregunta 12.
Por ejemplo, nos dicen, entonces, ¿qué nos van a decir esto? Vamos a ver. Entonces, graficamos acá, vamos a poner un rellenito, suavecito nada más, ahí. Vamos, tenemos un acuífero de este tipo acá. Ahí podría estar. Después va a haber una capa por acá, una capa semipermeable. Ahí. Luego vamos a tener otro acuífero más abajo que va a tener estas propiedades. Y luego también vamos a tener otra capa semipermeable. Ahí. Y también vamos a tener más abajo otro acuífero como esta. Entonces, podemos tener una carga hidráulica para este. Bueno, esto va a ser un acuífero U. Ya. Es un acuífero U. De por sí, ya podemos estar diciendo de qué tipo de acuífero estamos hablando, ¿no? Si esta capa es un semipermeable, por ejemplo, este es un semipermeable. Acá tenemos un acuífero 1, acuífero 2, un acuífero 3. Ya está. Esta imagen, ¿a qué les hace recordar a ustedes? ¿Qué tipo de acuífero? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de acuífero estaremos analizando acá? Que este es el nivel de referencia y que la carga hidráulica en este acuífero sea este. Y vamos a tener otras, por ejemplo acá un nivel de referencia. En este acuífero 3 podemos tener una carga hidráulica de este tipo. Por ahí, por ejemplo. En este acuífero, pues, este acuífero de acá, podemos tener una carga hidráulica de este tipo. Ahí. Entonces, en realidad, acá vamos a tener una carga hidráulica H3, que corresponde a este acuífero 3, acá. Y este sería un H2 que corresponde al acuífero 2. Al fin y al cabo, el nivel de referencia para estos dos acuíferos también es lo mismo.
En otras palabras, la carga hidráulica va a llegar hasta por acá, en el acuífero. Este acuífero va a llegar su carga hidráulica hasta por aquí. Ahí está. Es H3. Y en el H2, igual graficamos desde el nivel de referencia hasta esta alturita. Eso va a ser H2. H2. Entonces, ¿qué tipo de acuífero tenemos acá, amigos? Están ahí y ya se fueron. Cuando vean este tipo de figuras y cuando dice semipermeable acá, significa que esta es una capa semipermeable donde se admite solamente flujo vertical. Ya, ese es el primer punto que deben tomar en cuenta. Ya, eso hay que tomar en cuenta. Entonces acá solamente hay flujo vertical, ¿no? Vertical solamente. Vertical, descendente. A la flechita. O dependiendo, por ejemplo acá, si esto fuera H1, H1, todo esto, hasta acá H1. ¿Cuál será el sentido de flujo? ¿De 1 a 2 o de 2 a 1? ¿Qué opinan, por favor? El sentido de flujo, ¿cuál sería? De 1 a 2. De 1 a 2. ¿Por qué de 1 a 2? Porque la carga hidráulica seguro de 1 es mayor que la carga hidráulica de 2. ¿Y es verdad? Sí, pues. Sí, es correcto esa la respuesta del amigo, ¿no? Porque si yo extiendo esta, fíjense, ahí está sobre la carga hidráulica de 2. Entonces, ahí está. Ya sé que está bien la respuesta. El flujo ahí es descendente, vertical, descendente. Ahí. Vertical descendente. Ahora, entre 2 y 3, ¿cuál será el sentido del flujo? Entre 2 y 3. ¿Qué dicen, amigos? Entre 2 y 3. Comparen las cargas nada más. Las cargas hidráulicas, evidentemente. ¿Cómo compararlo ahí? Ahí, ¿no? De 3 es este. Está ahí. Y la carga hidráulica de 3. Y de 2 está arriba, mucho mayor. Entonces hay flujo de 2 hacia 3, comparando ahí gráficamente.
¿De acuerdo? Entonces, la flechita acá vamos a tener que graficarlo también en el sentido vertical, así. ¿No? Hay flujo vertical descendente acá. Descendente. Ya. Entonces son acuíferos multicapas. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto de masa de agua fluye de 1 a 2, ya sabemos cómo determinar. Solamente es el caudal vertical el que habíamos mencionado acá. ¿No? Si le muestran esto, estimar el caudal vertical, ahí está. Entonces sería ahí la conductividad hidráulica vertical de esta capa, K sub B, que va a estar como dato, va a tener su espesor también como dato. Entonces, K vertical, ese es dato. Ahí está. Ese es un dato que de la conductividad hidráulica vertical. El delta de X, delta de Y es un área. Es un área perpendicular a esta sección, a esta sección hidrogeológica. En otras palabras, esto pues se va a extender, por decir de esta forma, ¿no? Hacia allá, así, por ahí. Entonces ahí vamos a tener el área. Esto va a ser delta X y esto va a ser delta Y, el área. Y el flujo pues está ocurriendo en forma vertical. Algo así. Entonces, tenemos delta X, delta Y, por ahí. Delta de Z pues es la H1 menos H2. Eso sería delta de Z. Entre delta de Z, perdón, delta de H entre delta. Delta de Z sería la distancia, este espesor que vamos a tener como información también. Puede ser 10 metros, 5 metros, 4 metros, 8 metros. Eso va a ser delta de Z. Tenemos entonces, ¿cuál es la transferencia de masa de agua? De igual forma, ¿cuál es la transferencia de masa de acuífero 2 al acuífero 3? Igual, ¿no? Lo mismo se hace. Lo mismo. Caudal vertical, hay que tener el caudal vertical de esta capa. De esta otra ya. Delta X igual va a ser esta delta X, delta Y. La variación de la carga, pues H2 menos H3. Es delta H. Entre la longitud. La longitud va a ser el espesor de esta capa. Listo. Eso va a ser en realidad el caudal, ¿no? Vertical. La transferencia de masa vertical. Queremos calcular el caudal horizontal, entonces es más o menos similar a lo que ya hemos hecho. Tanto caudal horizontal en 2 o en 3. Igual se debe desarrollar, se debe cuantificar, ¿no? Bien, yo creo que esos son las fijas, ¿no? 12 preguntas fijas. Si es que en torno a eso va a girar el examen de medio curso que vamos a tomar el día martes. Ya martes 12, ¿no? Según la señorita, dice martes 12. Ni una fecha antes ni después. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos aquel día. Si no hay preguntas, por supuesto. ¿Preguntas? No hay, ¿no?
Listo, nos quedamos ahí entonces, amigos. Estamos en contacto. Si tuvieran una pregunta ya envíen al correo. ¿De acuerdo? Hasta luego. Cuídense mucho.